En esta ocasión les vamos a hablar de un tema de linchamientos. Nosotros somos de la VBJ, estudiantes de la Escuela de Derecho. Y en este momento les venimos a hablar sobre el linchamiento y qué mejor espacio para poder hablar de él. Sin justicia no hay paz. Mediación, instrumento de la paz. Diálogo, libertad, tolerancia, legalidad, no discriminación, convivencia pacífica, solidaridad, igualdad, honestidad y respeto. Mis compañeros son Emilio Lugo Valencia, Juan Carlos Castillo González, Rosa Isela Ruiz Ortiz. Me gustaría hablarles sobre el concepto de linchamiento. Violencia colectiva, multitud, justicia por propia mano, naturalización e impunidad. Los linchamientos son actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis en materia de inseguridad. Violencia e impunidad que enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza, el hartazgo y en materia de inseguridad, existe la violencia e impunidad. La lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada del incumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que le permitan la convivencia pacífica entre las personas. Se canaliza o se dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas ante una realidad que vulnera y lastima, que incurren en acciones violentas en contra de aquellos que consideran o suponen cometen delitos o atentan en contra de la comunidad a la que pertenecen. Como les comentaba, es imprescindible conocer nuestro pasado para saber por qué está sucediendo este tipo de situaciones en la actualidad. Los invito. Perdón. Me gustaría mencionarles que en la época de la esclavitud, los esclavos pagaban con su vida los actos cometidos, cualquier ilícito cometidos en contra de su dueño. Si hablamos de la época de Cristo, antes de Cristo, estaba el código Hammurabi, el cual consagraba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aquel que sacaba un ojo merecía que se le sacara un ojo. ¿Te parece terrible perder un ojo? Pues aquí se pagaba lo justo. Si hablamos de teología, la obediencia a Dios y a su ley. Recordemos a Sófocles con su obra de Antígona. Antígona pasaba por un paradigma ante la muerte de su hermano ejecutado. Tenía que decidir entre obedecer la ley del Estado y no enterrar a su hermano, de lo contrario perdería la vida, o decidir ante la ley de Dios que lo justo era darle santa sepultura. Sin embargo, si no lo hacía, sería condenada al infierno. De cualquier manera, ella tenía que ser condenada. ¿Tú qué harías? Pero dejemos a Antígona tomar sus decisiones y olvidémonos de la teología. Vayámonos con Fichte. Siempre es justo obedecer la prescripción legal. En aquella época se ordenó la muerte y se dio muerte a todos los niños de ojos azules. Obedecer la ley, aunque carezca de ética. La injusticia será siempre injusta, aun cuando se basee en las formas de la ley. Vayamos al derecho natural. Esta supera la ley divina y lo racional. Aparentemente, derechos naturales que posee todo ser humano por el simple hecho de ser persona, protege la vida. El simple hecho de ser persona nos daba derecho a la vida y a la libertad, un bien consagrado. Si nos vamos con Pufendorf, con el principio supremo del derecho natural socialista,
El hombre supera la primera condición de su naturaleza humana, el autocontrol de sí mismo. Abandona el estado de naturaleza y penetra en una comunidad para garantizarse mutua seguridad. El Estado da seguridad y ellos prometen obediencia. ¿Nos hemos olvidado de esa obediencia? ¿Del autocontrol de uno mismo? Abandona el estado de naturaleza y penetra en una comunidad para garantizarse mutua seguridad. Si hablamos del derecho positivo, Yeri habla de un interés jurídicamente protegido, que es la vida, partiendo de una norma moral por la que luchan los individuos. Terminaríamos asentándose en una norma jurídica. La persona tiene un deber ético de atacar la injusticia, entendiendo el concepto como una culpa originaria, por la que el individuo tiene que responder ante la sociedad y ante sí mismo. Así pues, la injusticia debe ser repudiada y atacada por la persona, bien sea una injusticia cometida ante él o una injusticia cometida hacia otras personas. ¿Acaso involucionamos rompiendo esos pactos? La falta de autocontrol, la actitud homínida que hemos tomado, se apoderó de la razón, en donde la multitud enardecida toma justicia por propia mano, de una manera más aberrante. Ya no es ojo por ojo ni diente por diente, es quitarle la vida a un ser humano, sin importar lo que haya hecho. Si vamos con Yeri, el derecho individual. El que se ve atacado a su derecho debe resistir. Este es un deber que tiene para consigo mismo. Savigny, el derecho es la consecuencia de un sufriente y doloso combate. El derecho persigue la paz y en ella su fin. El medio para lograr esa paz es el derecho a través de sus aspectos combativos. Los invito al pensamiento reflexivo de Sócrates. Tiene una tonalidad cosmológica sin excluir la consideración moral, político e intereses humanos. Establece la asociación entre la naturaleza, el hombre, la vida y la sociedad. Hablamos de la Tierra plana. Antes de Galileo y Copérnico existía esa idea. Con Aristóteles observamos un grado de reflexión que afirma que la Tierra es redonda. La meditación filosófica hace un giro sensible del naturalismo hacia los problemas del hombre. La esclavitud era vista como un derecho natural. Se cimientan en esta época los orígenes de la sociedad, con la abolición de la esclavitud, justicia por propia mano, linchamientos, merecen morir. Estamos aboliendo la esclavitud y sin embargo juzgamos y ejercemos ante otras personas la muerte. Hay ideas temporales y verdades múltiples, que son casi verdad y casi mentira. Platón nos invita al análisis de lo que predicamos y hasta dónde puede ser verdad para nosotros y para los demás. El conocimiento filosófico implica también la búsqueda y el encuentro de los principios del derecho, lo que nos dirá lo que somos como sociedad humana. Heráclito hacía el cuestionamiento de ¿qué es el hombre? Me he buscado a mí mismo. ¿Acaso el ser puede involucionar? Tomás Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Sócrates, ética y moral, teoría en términos de derecho. Si hablamos del Estado moderno, podemos mencionar a Rousseau con el pacto de contrato social, en donde los hombres subordinan al gobierno que ellos mismos se designan. Grocio con la necesidad del hombre para convivir en humana y pacífica sociabilidad. El buen gobierno va a atender las necesidades del pueblo y del bien común. El linchamiento es un fenómeno que, lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni entendido en forma de vida, que frecuentemente pareciera querer ser ignorado, del cual no existen registros específicos y detallados. El linchamiento es una violencia que se expresa por ese orden establecido sin respuesta real, justicia o venganza. La venganza
representada como desobediencia civil o la venganza hacia un Estado que no da respuesta hacia las necesidades del mismo. El linchamiento, incluso hasta por un rumor, por un asalto, por un robo a una casa habitación, a una tienda, o el rumor del intento de un secuestro. El linchamiento a las propias autoridades por la falta de incumplimiento. Me gustaría también mencionarles, en este sentido, si la sociedad ha tomado en propia mano lo que le pertenece realizar en el sentido del sistema jurídico. La sociedad se ha convertido en ministerio público, en juez y en ejecutor, linchando a las personas, escondidas en el anonimato, entre la multitud, con esa pérdida de razón, del raciocismo, se ha convertido en una acción aberrante. En este momento me gustaría dejarles con mi compañero Emilio, no sin antes cerrar con esta frase de Spinoza. El fin del Estado no consiste en dominar a los hombres, sino en liberar a cada uno del temor y hacer que pueda vivir y obrar con toda seguridad para sí mismo y para sus semejantes. Gracias, Tlazocamati. Una repasadita. Es pertinente señalar que la metodología que se siguió para la elaboración de un informe para considerar como base de los casos reportados por los medios de comunicación y en particular por los periódicos, es posible que los números reales de casos de las víctimas sean mayor. La falta de información oficial precisa y objetiva de los linchamientos y la problemática se presentan en los casos no deja ver que el porcentaje de linchamientos. Buscamos visibilizar la existencia de esta problemática y sustentar con evidencia la objetiva, la necesidad de que se actúe y atenderla. Es notorio que la desconfianza del hallazgo de las comunidades ante la actuación de las autoridades en materia de seguridad. En las encuestas, una gran mayoría del 82.6% se considera que deben de tomar cartas en el asunto por falta de la respuesta efectiva de la autoridad. El 47.8%, casi a la mitad, se considera que sí, no hay castigo por la autoridad y tienen derecho de castigarlos. Le cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos. Buenas tardes, compañeros. La muerte y la destrucción no fueron, no serán y nunca serán la solución. Otón Pérez. La compañera Rosa Isela ahorita nos habló, nos comentó, hizo mención a diferentes autores sobre los problemas sociales encaminados a lo que es un problema de linchamiento. En nuestra investigación con mi compañero Emilio y mi compañera Rosa Isela se hizo una encuesta en donde en diversas preguntas se llegó a una determinada gráfica. Es impresionante que el 78.2% considera ineficaz las actuaciones de la autoridad ante un linchamiento. Esto quiere decir que la población como tal no conocemos de nuestros derechos, no conocemos a dónde dirigirnos, no conocemos que no debemos de ejercer la autotutela, no conocemos que la ley y la justicia están para protegernos. Si nosotros cometemos un acto ilícito, pues el Estado es el que nos puede sancionar. Todo esto es para llevar una buena convivencia, pero hasta este momento pues nos damos cuenta, por lo que nos arrojan las gráficas, pues que no tenemos el conocimiento como tal. Otro dato es el 56.5% están de acuerdo en las amenazas con mantas. En diversas comunidades, en diversas colonias de diferentes alcaldías, la gente
ya está harta, la gente ya está fastidiada, la gente está espantada y lo que ellos tratan de hacer es prevenir. Una cuestión que el Estado debería de hacer y debería de tener más o poner más énfasis en esto es la prevención del delito. La misma comunidad trata de prevenir el delito poniendo este tipo de mantas, de lonas, donde dicen, si robas o te metes a las casas, pues te vamos a linchar. Ya desde ahí estamos viendo un patrón psicológico a ejercer la autotutela y además de contaminarnos o contagiarnos de la violencia. Y eso es lo que no se trata, de tener violencia, porque la violencia pues genera más violencia. El 39.1% tomar justicia por su propia mano debe de ser aceptado por las autoridades. Ellos en su estadística están de acuerdo como tal, pero hace muy pocos meses nos dimos cuenta por medio de las noticias, los medios de comunicación, que en un transporte público que va en el área de Ecatepec hay muchos asaltos y la policía, el Estado, los cuerpos de seguridad no hacen nada. Y ahí se viene desencaminando el problema de que a la gente hace justicia por su propia mano. La persona de la camioneta, como nosotros decimos la combi, pues que detienen al ratero, le pegan y pues lo linchan, ¿no? Eso no debería de ser. Mi compañera Rosa Isela tuvo la oportunidad de entrevistar a un psicólogo y este psicólogo pues lo que manifiesta, lo que nos dijo en su entrevista, que es la frustración, ¿no? La frustración de cada persona. Y esto genera la violencia, porque a lo mejor la persona es muy tranquila, pero ya cuando se encuentra amenazada es cuando reacciona. También Rosa Isela nos comentó acerca de la piñata, ¿no? Nos puso un ejemplo de la piñata, que cuando le dan el palo a una persona para que rompa la piñata, la persona que es muy violenta le pega muy despacio y la persona que no es nada violenta le pega con mucha fuerza queriendo destrozarla. Esto nos da la respuesta a lo que el psicólogo dice, pues es la frustración que uno tiene. Pues sabemos que para Ecatepec, para Tecama, los que trabajan en la ciudad, son viajes muy largos. Sabemos que es el estrés laboral, el estrés de la casa, la economía. Son muchos factores que nos llevan a ¿qué? A sacar estas frustraciones con la violencia. Además de que no estamos preparados psicológicamente para poder saber manejar este tipo de situaciones. El 47.8%, casi la mitad, considera que si no hay castigo para la autoridad, tienen derecho a castigarla. Pues yo creo que aquí en mis manos tengo el Código Penal y yo creo que los castigos sí existen, ¿no? Porque aquí la ley nos tutela en sus artículos correspondientes al título de lesiones y al título de homicidio, pues que es una penalidad la cual el Estado o el derecho positivo nos va a poner, y esto pues nos va a conllevar a una privación ilegal, a una privación de la libertad por cometer algún ilícito. Es grave la situación porque hay estadísticas que nos marcan linchamientos, por ejemplo, el caso de Tláhuac, ¿no? Quemar a unos policías vivos, unos policías que estaban infiltrados, que estaban en un operativo para poder llegar a una investigación de narcomenudeo. Esta entrevista se la hicimos a nuestro compañero Roberto Partida, que fue un mando policíaco, y él a su vez nos comentó que o sea, llegar a reprimir a la sociedad con escudos y toletes, pues tampoco es la solución.
Pero él también comentaba y nos hacía referencia que si la policía necesita más capacitación, necesita mayor parte de estrategias para poder atender a la ciudadanía, pero es bien cierto también lo que él dice, que si la ciudadanía también necesitamos que nos capacitemos. Yo creo que este problema viene de raíz, de casa, viene de la familia, viene de los principios que cada quien, como familia, como padres, debemos inculcar a nuestros hijos para que ya cuando estemos ante la sociedad o que tengamos una convivencia con la sociedad, seamos de la mejor manera. Es delicado y yo creo que este tema que tratamos, esta investigación que no nada más nosotros, sino que los demás compañeros del grupo, cada quien da su opinión, lo que es el pluralismo jurídico, lo que es la autotutela, lo que son los pensadores como Hobbes, como Rousseau, lo que son el Código Penal, lo que es la Constitución, no nada más lo debemos de tener como lectura, sino lo debemos de implantar y lo debemos de llevar a cabo. Esto sería mi participación. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Lugo, Valencia. Quiero ver esto. En la Ciudad de México se requieren elementos de seguridad muy bien preparados en la carrera de seguridad y que traiga conocimientos que se requiere para que pueda hacer el desarrollo más hábil para su profesión de su persona. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede crear? Programas de un desarrollo en donde la policía vaya creando cambios que tiene que demostrar a la sociedad, dándole esa confianza, para proteger una gran ciudad, un territorio nacional, que tenga un buen sueldo digno la policía y que pueda darle esa confianza hacia la gente, no para participen en malos hábitos de su corrupción. Aumentar las áreas de concentración de los elementos de cada alcaldía, con más elementos de seguridad y que pueda ser distribuidos según las necesidades de cada alcaldía. Exista una área de capacitación de universidad para gente de la seguridad, preparados en buenos hábitos, en donde demuestren su preparación, siendo primordial de servir a una gran ciudad, entendiéndose a una responsabilidad de dar esfuerzo a los ciudadanos. Una delincuencia que se eleva su pena según sea que vaya cometiendo, ya sea de 20 a 40 años de prisión, que los reos sean ocupados por el Estado de trabajo según la necesidad para cada uno. En ellos que haya fuga, se le puedan colocar ciertos elementos de seguridad a que sean rastreados por la seguridad. El artículo 321 bis del Código Penal Federal realmente está protegiendo a un delincuente, a una persona que se dedica a malos vicios, porque realmente dice así: el cambio o se considere no se procederá en contra de quien culposamente ocasione lesiones, homicidio, en agravio de un antecedente descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino,
adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de las bebidas embriagantes médicas, o bien que auxilia a la víctima. Si una persona trae ilusiones de ser un policía, se topa con malas compañías de los mismos elementos que ya se encuentran dentro de las instalaciones, o por sus jefes superiores que se comentan que aquí hay reglas dentro de las instalaciones y tenga que cumplir. Si no las cumple, será arrestado con horas de trabajo como se necesitan el trabajo. En ellas habrá reglas de sus jefes, y estos donde se vayan dándole a saber. Según los hechos efectivos de la ciudad, en investigación para que no queden impunes, se les realice de conforme al derecho como establece la ley. Realizar estudios para poder evaluar y reflexionar sobre los riesgos de las víctimas que sean ocasionados en los linchamientos, en cualquier incidente de las víctimas. Que se crean protocolos de seguridad, ya que las autoridades no cuentan con ese sistema, recorriendo a las técnicas de seguridad a disposición y de controles de las masas. Contar con estadísticas del Ministerio Público en zonas de linchamiento. Los derechos humanos que desarrollen programas hacia la sociedad en general y a las instituciones públicas que vayan hacia los valores de una sociedad de vivir en paz, ya que los linchamientos por sus propias manos es un delito. Para enfrentar problemas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recomiendo a las autoridades de seguridad establecer estrategias, protocolos, criterios técnicos que busquen homologaciones, información, estadísticas oficiales sobre los linchamientos, así como diseñar y aplicar un programa nacional bajo la expectativa de los derechos humanos. Igualmente, reconozco el planear realizar jornadas de educación cívica y difusión y fomento a la cultura de la legalidad, de la denuncia y al respecto de protección de los derechos humanos, además de diseñar y aplicar medidas para detectar la difusión de las noticias falsas o rumores que busquen influir a las conductas de la humanidad. Lo importante en este tema es pensar que no se ha dado la suficiente importancia, ya que la información mayormente encontrada la encontramos en fuentes periodísticas y en algunas encuestas realizadas por la Comisión de los Derechos Humanos. Más que ver el aumento del decremento del linchamiento, es hacer un análisis sobre el narco legal y su aplicación. En la Ciudad de México se realizó un cuestionario que respondieron personas entre 24 a 69 años de edad. Lo sorprendente a la encuesta fue el 69.9% que se considera que vivir en comunidad es inseguro, y el 4.3% es muy inseguro, resolviendo la inseguridad de manera personal. El 96.7% conoce vaga, parcial y mutuamente las funciones de la autoridad del Ministerio Público. El 39.1% se considera nada la efectiva de las actuaciones de la seguridad pública. Es decir, que el 86.9% no tiene confianza en la seguridad.
a mi compañero Juan Carlos. Gracias, compañero Emilio. Bueno, pues nomás para comentarles que el artículo 130 de la legislación penal para la Ciudad de México nos habla sobre el delito de lesiones, cualquier tipo de lesiones, pues a partir de este artículo lo podemos checar, y el 136 que nos habla acerca de homicidio, que también a partir de este artículo se puede checar. Y bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en su artículo primero tenemos todas las libertades y las garantías, y en el 102, en el apartado B, pues donde nos habla que el Congreso faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues para que se encargue de vigilar nuestros derechos y nuestras garantías como ciudadanos. Gracias. Agradeciendo de antemano su fina atención al maestro y a ustedes, compañeros, le doy las gracias en nombre de mi compañero Emilio Lugo, de mi compañera Rosicela Ruiz y de su servidor Juan Carlos Castillo. Somos el grupo 405 de la materia de filosofía, el profesor Francisco Leonardo Reséndiz. Gracias a la Universidad Benito Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, y gracias por su atención.